Lo que quería contarles hoy tiene que ver con algunos conceptos que están en el centro de este seminario y que nos inquietan a todos los que trabajamos en el campo de la cultura. En principio, la relación que está en el título mismo de este seminario, que es la relación entre cultura y territorio, y una constatación que me parece que a todos los que investigamos en el campo de la cultura y trabajamos en este campo estamos bastante convencidos, y es que la cultura vive hoy un cambio muy significativo que nos obliga a repensar ese campo, y que la verdad es que cuando nosotros traemos ciertas novedades y decimos, bueno, esto es lo que está pasando hoy en el campo de la cultura y así lo estamos pensando, a mí me da la impresión de que todo eso ya es viejo, que ya pasó, digamos, en el sentido de que no es fácil hacerse cargo y entender el cambio cultural en el momento mismo en el cual eso está ocurriendo. Yo creo que hoy estamos viviendo varias revoluciones en ese campo que tienen que ver por lo menos con estos tres elementos. En primer lugar, de lo cual venimos reflexionando y trabajando hace tiempo, que es el cambio económico y tecnológico, que ha sido muy importante en las últimas décadas, y es un Big Bang del cual todavía no sabemos hasta dónde llega, y es difícil de pensar en el medio de esa explosión cuáles son las consecuencias que tiene eso para el territorio de la cultura. Y dentro de ese territorio también quiero sumar el tema poblacional y migratorio que vive hoy el mundo, y que si bien no es nuevo, porque el tema de las migraciones no es nuevo, sin embargo, hoy tiene una dramática, una característica que no tenía hace 50 años o 100 años. El segundo cambio es la revolución sociocultural. Yo creo que estamos viviendo en otro sistema de ideas, en otro sistema de pensamientos que han caducado. Como le gusta decir a Gianni Vattimo, nadie sabe lo que es la posmodernidad, pero sí sabemos que hay cosas de la modernidad que han caducado, que ya no funcionan, y después trataremos de ver qué son estas novedades. Pero ese cambio sociocultural me parece que está hoy en cuestión también. Y la última son los procesos de desterritorialización, porque si bien nuestra temática es cultura y territorio, si yo tuviera que decir qué es lo que más está ocurriendo en relación a los territorios, diría los procesos de desterritorialización son la clave de esta época. Ahora voy a tratar de referirme a alguna de esas cuestiones, ¿no? Por eso pongo que todos los territorios están en cuestión, todos los territorios que construyó la modernidad están en cuestión. El otro concepto con la territorialidad es el concepto de fronteras. Es un concepto que venimos trabajando hace mucho tiempo, que la antropología y la etnografía lo vienen trabajando también hace mucho tiempo, pero me parece que hoy cobra otra vez significancia y que tiene importancia, porque el tema de las fronteras en realidad es un tema de la modernidad. La modernidad tuvo una obsesión con las fronteras, y el tema de las fronteras hoy en realidad están redefiniéndose de manera permanente en todas partes. Y esas redefiniciones tienen mucho que ver con el fenómeno que dije antes, con el fenómeno de las migraciones, del nomadismo, de los desplazamientos, del sistema de desplazamientos que se producen en el mundo, y parece ser que ese permanente desplazamiento de poblaciones en el mundo, esa es la regla y no la excepción, ¿no? Que el mundo en el cual que se ha configurado y que hoy vivimos es un mundo de migraciones permanentes, ¿no? Ahora, los poderes, y lo digo en términos genéricos, no digo solo los estados, los poderes, en realidad piensan siempre mucho más en las demarcaciones, en los límites, en las fronteras, en las vallas, en los muros, ¿no? Pongo ahí el muro de Cisjordania, que es uno de los muros dramáticos que vivimos hoy, pero en realidad, si uno piensa que Estados Unidos está construyendo un muro de 1.500 kilómetros en la frontera con México, por ejemplo, o si pensamos que desde el 89 que celebramos la caída del muro de Berlín, que tenía solo 45 kilómetros, se han construido más kilómetros de muros que en toda la historia, digamos, que estamos en realidad involucionando en la temática de los muros. Digo, esos muros son como el poder piensa contenciones de los que son los procesos migratorios, y por lo tanto procesos que involucran además no solo poblaciones, sino culturas, lenguajes, problemáticas económicas, etc. Y con una dramática también nueva, con esas imágenes con las cuales hoy convivimos, como las que pasan en el Mediterráneo y que son bastante invisibles a los ojos también, o las otras fronteras de los otros territorios que nos son difíciles de comprender, como es el territorio de Internet. Traje ahí
una representación gráfica. Si ustedes buscan en Wikipedia, la imagen que ponen de internet es esa, y me interesó porque es una imagen extraña, rara, digamos, que es difícil de representar internet. Digamos, ¿qué es la web? ¿Qué es esa red? Es muy difícil de imaginarlo en todo sentido, no solamente en sus contenidos que son inimaginables, sino también en su morfología, en su forma de funcionamiento, etc. Y me parece que esas imágenes más bien aplastan un problema que darnos información sobre él, ¿no? Bueno, entonces quería contar 2 historias y 3 conceptos. Primero la historia de un cocinero italiano. Ahora voy a explicar por qué me gustaría contar esa historia que nos provoca con una propuesta nueva para pensar este viejo vínculo entre cultura y cocina, que es todo un tema. La cocina hoy es un tema de este tiempo, digamos. La otra es una historia de un parque de diversiones que conecta ciencia, arte y tecnología que ocurre en Argentina. Y después me gustaría trabajar 3 conceptos, ¿no?, ligados al tema de la gestión cultural. El primero es el retorno de los platos voladores. Después voy a explicar a qué me refiero con los platos voladores, pero vuelven. Es un anuncio. No es el primero que voy a hacer esta noche. La segunda es el problema de la vereda enfrente, que me parece que para la cultura es estratégico. Y el tercer tema es el tema de la porosidad. Y todo esto en 40 minutos que ella me va a controlar y me va a decir que ya terminaron. Bueno, el cocinero italiano. Ahora vamos a ver un pequeño video. Massimo Bottura. No sé si ustedes lo conocen, pero ahora vamos a ver un pequeño video de él para conocerlo nada más. Habla en un bellísimo italiano que todos ustedes van a entender perfectamente bien, pero por las dudas, si alguien no lo termina de entender, yo voy a tomar 3 conceptos de él, y están escritos incluso, para que lo podamos ver. La cocina, les decía hoy, es para mí un Carrefour de la cultura contemporánea. Es un lugar que concentra muchos de los fenómenos que estamos viviendo. Primero, nunca hubo tantos discursos sobre la cocina como en esta época. Discursos que tienen que ver con la ética de la cocina, la salud en la cocina, la buena alimentación, ¿no? Discursos terroríficos sobre... Yo, por ejemplo, me he enterado en estos últimos tiempos, supongo que ustedes también, que comer salmón te lleva a la muerte, pero yo creía que era lo sano en la vida, digamos así, que ya sabemos que las carnes rojas que produce Uruguay, que produce Argentina, son todas tóxicas, pero también las verduras y también los agrotóxicos, y también hay los discursos no solamente ecologistas, sino éticos sobre la cultura y la cocina. Esto me parece que es un rasgo de época. Y además, no ha existido nunca tanto tiempo a la cocina como hoy en los medios de comunicación. En cualquier país del mundo que ustedes van, hay reality shows sobre chef famosos, sobre chef mediocres y sobre niños chef. O sea, han recorrido todo el espinel de los chefs. Y sobre cocina, digamos, yo me crié en Montevideo viendo a mi mamá cómo miraba programas de cocina a las 5 de la tarde. Un programa a las 5 de la tarde. No, a las 5 estaba Piluso. Un rato antes de las 5 de la tarde. Pilán era acá, ¿no? Pilán. Y Cordomble invita a cocinar era el programa que miraba mi mamá. Y nosotros volvíamos de la escuela y estaba Pilán. Bueno, esta fascinación por la cocina también nos lleva a reflexionar qué lugar ocupa hoy en el discurso cultural y en las prácticas culturales, ¿no? Nunca hemos conocido tanto de especias y de condimentos y hemos hecho tantos regalos y hemos recibido tantos regalos, ¿no?, para poder cocinar. Además es bien visto que sepamos cocinar, digamos, y sobre todo los hombres hemos aprendido a cocinar algunas cosas en los últimos años. Me parece que es un lugar interesante para pensar la relación entre cultura y cocina. Lo vemos 2 minutos a Massimo Bottura, que es un italiano muy famoso, que tiene... Ahí está. Faccio il cuoco a Modena, nella mia osteria, l'Osteria Francescana. Sono qua oggi perché sono venuto a portare il mio contributo per quanto riguarda l'idea di una cucina italiana buona e sana a Parigi, con una persona speciale che ci ha ospitato. Non è il solito seminario dell'Italia in cucina per i 12 magnifici, eccetera, perché noi abbiamo qui la grande gioia di avere il più grande cuoco del mondo, che si chiama Massimo Bottura. Un piccolo applauso di incoraggiamento. Vuoi dire così davanti ai francesi? No, altro che.
collegate il vostro palato al vostro cervello, per favore, ok? Così sentirete veramente tutti questi elementi. Se c'è un ingrediente che non può mancare nella mia cucina, è il mio pensiero, il mio cervello. Poi ci sono gli ingredienti allo stesso livello della tecnica, che è la tecnica utilizzata al servizio della materia prima, non al servizio dell'ego del cuoco. Cambiato tutto in questi ultimi 10 anni. Non facciamo più dei piatti che sono dei fuochi d'artificio, che sono dei trucchi da mago, ma facciamo dei piatti che sono dei piatti veri, che raccontano delle storie e che raccontano della cultura. Questo è un parmigiano di 42 mesi, 3 anni e mezzo, ok? Per fare una forma di parmigiano reggiano, proprio le forme di parmigiano, ci vogliono 550 litri di latte, della sera prima e del mattino dopo, quindi il latte riposato e il latte del mattino. A casa abbiamo cominciato questo esperimento di fare un dashi con il parmigiano reggiano molto vecchio, quindi un parmigiano di 40 mesi che viene sezionato sottilissimo e poi viene versato dell'acqua calda sopra. La reazione a questo è stata questa, ok? La scomposizione del parmigiano reggiano. Questo l'abbiamo fatto stamattina, Questa è crema di parmigiano reggiano, ok? Come sintetizzare quello che noi facciamo? Io lo sintetizzo dicendo una cucina di territorio vista da 10 km di distanza. Significa che al palato trovi tutto, magari nella forma la vedi astratta e allora magari ti rimani spiazzato, ma in realtà tutto quello che sono i sapori delle materie prime straordinarie, dei grandi artigiani, eroici artigiani italiani, allevatori, pescatori, contadini, agricoltori, la trovi tutto nel palato. Ya está. Es un video muy corto, termina ahora nomás, lo pueden ver en YouTube. Y lo que me interesaba es el discurso que él tiene sobre la cocina y sobre los elementos de la cocina para pensar esta relación con la cultura. Ahora voy a nuestro amigo y les dije, ahí está, Massimo Bottura, que además es uno de los pocos cocineros seleccionados por Netflix para un programa, una serie que se llama MasterChef y que, no, se llama, mi hija me lo va a decir. Chef Table se llama. Bueno, por eso vino, para corregirme. Que estudia cocina, además. Ella abandonó sociología para estudiar cocina. ¿Por qué creen que ustedes que yo me ocupo de la cocina? Bueno, ahí lo tenemos al amigo. La Osteria Francescana en Módena, la pasión por el parmesano, porque él tiene pasión por ese producto básico de Italia y de la cocina italiana. Y además porque su cocina propone conectar el territorio de la producción en Italia con la mesa del restaurante. Entonces, los tres conceptos que él plantea ahí son: la cocina es una experiencia que requiere el paladar y el cerebro. Si hay algo que no puede faltar en mi cocina es el cerebro, dice, ¿no? O sea, pensar la experiencia que tiene que ver con la degustación, con la ingesta de alimentos. 2, tenemos una táctica, dice él, poner la técnica al servicio de la materia prima. Y dice, no hacemos platos que sean trucos de mago, ¿no? Fuegos de artificio, dice en un momento, ¿no? Dice, hacemos platos que nos cuenten sobre la cultura. La cultura de los artesanos italianos, que son nuestros héroes, los criadores, pescadores, campesinos, los que trabajan la tierra.
Eso es lo que conecta a él, ¿no? Y entonces él dice, hacemos una cultura de territorio, una cocina vista a 10 kilómetros de distancia. ¿Qué es lo que a mí particularmente me interesaba de la manera en la cual él construye un discurso sobre la cocina? Que él sostiene que el plato que se enfrenta a alguien a comer no tiene que ver con ese plato particularmente, sino que tiene que ver con lo que está pasando a 10 kilómetros de distancia. Es decir, con el proceso de producción de las materias primas que pasan a 10 kilómetros de distancia. Y lo que ocurre en el plato, si es bueno, es porque el paladar logra, o mejor dicho, el cocinero logra crear un plato que el paladar logra captar lo que pasa a 10 kilómetros de distancia. Por eso además le preocupa, por ejemplo, contarnos cómo se fabrica un queso, ¿no? Y cómo él después lo descompone, incluso ese queso. Esta idea de que lo que ocurre ahí es un evento conectado con algo que pasa afuera, me parece que es un concepto, afuera digo, donde se produce, donde hay esa relación con la cultura, que él mismo lo dice así, ese me parece que es un elemento esencial para pensar cuando nosotros vinculamos territorio y cultura y pensamos nuestro trabajo en el territorio y la cultura. Ahora lo voy a relacionar esto con el segundo caso que cuento y que voy a tratar de hacerlo más o menos rápido. De todos modos les cuento que el amigo Massimo Bottura, cuando hace un plato, no se priva de las artes visuales, ¿no? Porque tampoco es un bife de lomo puesto arriba de un plato, ¿no? Tiene también una estética, digamos, una especie de sintaxis y gramática en los platos, ¿no? Que hay que decodificarlo y saber que eso es la producción de él. Bueno, segundo caso, y lo voy a conectar ahora con la cocina. El caso, dije, de un parque temático. En Argentina, en Buenos Aires, hay un parque que se llama Tecnópolis. Supongo que algunos de los que están acá deben haber ido. Sin embargo, Tecnópolis es un fenómeno muy particular porque es un fenómeno bastante invisible a los ojos, aún en Argentina. Sobre todo ha estado bastante invisibilizado por los medios de comunicación. Sin embargo, es una experiencia cultural única, no solamente en Argentina, sino, diría yo, en América Latina y probablemente en el mundo. Tecnópolis es un parque que se inauguró en el 2011, después del desfile del Bicentenario, se inauguró en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Villa Martelli, frente a la capital federal. O sea, está fuera de la capital, pero en la vereda de enfrente, en la General Paz, en la vereda de enfrente. Tiene 54 hectáreas que pertenecían a un cuartel del ejército y que fueron destinadas a Tecnópolis. Tuvo 5 ediciones desde el 2011 hasta hoy. Terminó este domingo. Ahí se cerró en la edición 2015 de Tecnópolis. En realidad ahí dice 30 de noviembre fue ayer, el último día fue este domingo. Esta es la vista nocturna de Tecnópolis, es una feria de una complejidad y de una diversidad muy, muy grande y tiene en cada una de las ediciones una temática, ¿no? En 2015 fue Futuro para Siempre y conecta ciencia, tecnología, arte y cultura. En este año, en los 102 días de la feria, tuvo 5.200.000 visitantes. Este año. ¿Está bien? Y la cifra récord fue que en un día del 2015 fueron 429.000 personas a Tecnópolis, siendo un fenómeno bastante invisible, les quiero decir. ¿Qué hay ahí? Hay mucha ciencia y tecnología puesta no al servicio de un espectáculo. Lo que Tecnópolis evitó fue justamente la idea de que la gente fuera a ver algo que ocurría y que se le mostraba, sino que más bien era meterse en la experiencia del conocimiento, ¿está bien? Meterse en la experiencia científica. Por ejemplo, los científicos que en Argentina investigan sobre robótica crearon situaciones donde los chicos, los jóvenes, los adultos podían ensayar con los robots, jugar con los robots, practicar cosas con los robots. Hay un importante pabellón sobre energía nuclear donde se cuenta y se narra la historia del desarrollo de la energía nuclear en Argentina, que tiene un largo desarrollo, empieza en la década del 50, y Argentina es un país que ha desarrollado mucho en estos últimos años la energía nuclear, ha exportado reactores nucleares a varios países del mundo, es un país que ha desarrollado en particular un centro de formación de ingenieros en energía nuclear. Ahí está contado, pero también se puede jugar, experimentar
con la energía nuclear. Tiene también un acuario que es muy interesante y que se puede visitar. Tiene muchos stands ligados al conocimiento, a la ciencia, por ejemplo a la matemática, donde uno puede ingresar y jugar, y hay mucha interacción en cada uno de esos lugares. También se construyó un estadio donde se produjeron muchos eventos. Ahí jugó la NBA, también hubo la Copa Davis, Argentina la jugó ahí, y hubo muchos espectáculos musicales en ese lugar. Y la atracción más popular, contra lo que uno puede imaginar de un parque tan complejo y tan lleno de actividades, la atracción más popular fue que se puso un avión de Aerolíneas Argentinas y se podía uno subir y hacer todo el proceso del viaje de un avión con un simulador de vuelo para los millones de personas que no han volado, digamos, ¿no? Entonces se podía hacer el check-in, se podía ingresar al avión, sentarse, se hacía la simulación del vuelo, el aterrizaje y se bajaban. Bueno, fue la atracción, digamos, experimentar eso más popular de Tecnópolis. Cuando esto ocurrió, los medios de comunicación, que en general ignoraron mucho a Tecnópolis, le llamaron Negrópolis. ¿Por qué? Porque cualquiera de ustedes que haya ido a Tecnópolis, claramente hay un componente de clase en ese lugar, que es que los que más se apropiaron de Tecnópolis fueron los sectores populares. Entonces, como se apropiaron los sectores populares, las clases más bajas, y los que no viajan en avión justamente son ellos, y por eso es lo más popular, el periodismo le puso Negrópolis, ¿está bien? Si alguien conoce a Elizabeth Bernassi, que es una conductora argentina, ella le puso a su programa de radio Negrópolis, tomando ese nombre y diciendo, ustedes se burlan de esta experiencia. Bueno, fue una lucha, Tecnópolis fue una lucha muy compleja desde el punto de vista mediático y fue una lucha también política, porque ahí se supone que estaba el desarrollo de la ciencia y la tecnología que se producía en Argentina. Para que tengan una idea de Tecnópolis en cifras, ¿no? El espacio del CONICET, que es el Centro de Investigación Científica, investigadores de cara a la sociedad se llevaron a cabo 465 actividades en las que participaron 155 investigadores de todo el país, mostrando cómo es la investigación científica en Argentina. El Auditorio Cultura Argentina se realizaron 570 representaciones artísticas, recitales, talleres, danza, teatro, etcétera, donde participó mucha gente que iba a Tecnópolis solamente a divertirse por el día. La feria estuvo abierta todas las mañanas solamente para las escuelas. Para el público en general era una feria gratuita, abierta, libre, pero para el público en general abría a las 12. Pero todas las mañanas recibía contingentes de escuela, algo parecido a un pueblo al Solís, digamos, que es la experiencia de que visitantes, una especie de proceso federal, digamos, de que visitantes de todo el país pudieran ir al lugar. Bueno, eso fue una política pública también de llevar a muchísimas escuelas de chicos que no conocían, por supuesto, Buenos Aires en primer lugar, y también dentro de lo que fue el traslado estuvo el conocimiento de la ciudad y de otros lugares, pero que iban a Tecnópolis por un día, ¿no? Bueno, esta feria significó, desde el punto de vista de la concepción de la feria, lo mismo que hizo Máximo Bottura con la cocina, que es lo que ocurría en ese parque, en esa feria, no era algo que ocurriera ahí, sino que ocurría porque había ocurrido a 10 kilómetros de distancia muchas otras cosas, ¿no? Es decir, lo que la feria reflejó, en realidad, fue una política cultural. Ahora sí pasa, ¿no? Sí. Muchas gracias. La Tecnópolis fue en realidad eso, fue el relato de una política pública. Y por eso Tecnópolis además no es exportable, ¿no? Ustedes vieron que Disney World, ellos tuvieron muy presente el modelo de Disney World, porque Disney World es un modelo que se puede exportar. De hecho, hay Disney World en París y en Tokio. Es decir, se puede exportar. ¿Por qué? Porque lo que ocurre ahí es una experiencia de espectáculos, de entretenimiento que es global. Esta feria no es global. Esta feria solo se conecta con lo que ocurrió en una experiencia de desarrollo científico, tecnológico, artístico y cultural que ocurre en Argentina. Si hiciéramos, por ejemplo, la gente de la Feria de Valencia vinieron a
a comprar el modelo Tecnópolis y se le explicó que en realidad lo que deberían hacer es crear un Tecnópolis, si quieren, en España o en cualquier otro lugar, porque de hecho no es un modelo exportable esto. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de una política pública que ocurrió ahí, en la ciencia, en el arte y en la tecnología y en la cultura. Por ejemplo, Marcos López, que alguno de ustedes debe conocer, que es un fotógrafo bastante importante en Argentina, hizo varios experimentos. Y una de las cosas que contaba Marcos López es que el día que fue y dijo, acepto venir acá y hacer algo de mi fotografía y mi arte, él hace muchas cosas, hace también instalaciones, etc. ¿Qué espacio me dan? Los organizadores de la feria le dijeron, en realidad el espacio que te damos son las 54 hectáreas. O sea, vos entrás acá y decís qué querés hacer. ¿Qué querés hacer? Por ejemplo, él eligió hacer una casita que está por ahí abajo con una escultura de una foto muy famosa de él y también decidió hacer, no creo que vaya a lograrlo, esto. Decidió hacer una gigantografía con una serie de íconos latinoamericanos, que es una foto, digamos, que está puesta todo en el frente eso lo que está abajo es ese estadio que hace recitales o cosas por el estilo. Es decir, lo que propuso Tecnópolis es hacer una experiencia cultural que tuviera que ver con lo que artistas y creadores en Argentina habían digamos, producido en sus propios territorios. Entonces, que vinieran a producirlo ahí también. Por eso digo que la conexión entre la cultura y la cocina y la gestión cultural de un lugar enorme como fue Tecnópolis tiene mucho que ver con lo que pasa en otro lugar, ¿no? Es decir, con lo que ocurre en un territorio que siempre es más amplio. Y ese territorio es más amplio si esa experiencia que fue Tecnópolis logra contar algo que tiene que ver con un concepto de desarrollo científico-tecnológico para un modelo productivo. Las dos cositas que quería decir para ir cerrando, las dos cositas que... Sí, muchas gracias. Las dos cositas que quería decir es lo del plato volador y la vereda de enfrente es lo siguiente. Muchos de los emprendimientos culturales que conocemos, no solamente en nuestros países, sino en otros lugares, tienen que ver con la creación de infraestructuras culturales que aparecen en un lugar. Tecnópolis, de hecho, fue un plato volador en el sentido de que desembarcó en un territorio. Ese territorio era una unidad del ejército argentino, ¿no? Esa unidad del ejército argentino, por ejemplo, había sido estudiado previamente, no había sido nunca un centro de detención, no fue un centro clandestino de detención, pero sí se sabía que en ese territorio había habido detenidos desaparecidos que fueron trasladados hasta ahí y después llevados a un campo de detención. O sea, ahí había memoria. Una de las cosas que se hizo fue preservar esa memoria. Por ejemplo, toda la parte de la guarnición militar, etcétera, nada de eso se tiró abajo. Todavía hay una parte de todo esto y también se trabajó con los equipos de antropología forense en los lugares donde creyeron que podían llegar a haber algo de restos de detenidos desaparecidos. No se encontró nada, pero se hizo un trabajo sobre la memoria del lugar. De hecho, hay hoy un trabajo sobre esa memoria. Digo lo de la vereda de enfrente porque una de las cosas que nos pasa con muchas infraestructuras culturales es que cuando desembarcan y se ponen ahí, aparecen como un plato volador, es decir, como algo que ocurre por una política pública que decide crear una infraestructura. Ahora, el problema de eso es qué conexión tiene con el lugar donde desembarca. Déjenme, después voy a volver a esta si logro, ¿no? Pero déjenme contarles una experiencia que alguno de ustedes debe conocer, justamente que es la Ciudad de las Ciencias y las Artes en Valencia, en España, que es una experiencia desde el punto de vista de infraestructura impresionante. En el lecho de un río seco que tiene la ciudad, hicieron una construcción que tiene varias componentes, pero ahí se ven tres de ellos. Aquello es un estadio cerrado o abierto según se necesite. Lo del medio es un acuario y acá hay un salón de artes, exposiciones, etc. Cuando yo estuve en Valencia hablando con la gente que trabaja justamente los temas de cultura, una de las cosas que me dijeron es, bueno,
Esto fue un emprendimiento que con fondos que se hicieron del Estado español y también de Valencia, pero que se instalaron allí como un plato volador. Es decir, se instalaron y tenían poco que ver con lo que ocurría culturalmente en la ciudad. Esto no ocurre solo en Valencia, no sé cómo es hoy, no lo sé, yo hace varios años que estuve varias veces en Valencia, no sé cómo ha evolucionado, cuánto se apropió la sociedad de esto. Pero déjenme contarles dos experiencias en Buenos Aires. Una es el Centro Metropolitano de Diseño, que es un lugar extraordinario, que está en el barrio de Barracas, que es un barrio muy pobre, muy marginal, lleno de talleres, etcétera. Un centro de experimentación también, un centro donde hay se hacen incubaciones de industrias culturales, es muy interesante. Y se hizo una gran inversión, es muy interesante ese lugar para visitarlo, que no tiene vereda enfrente. ¿Qué quiero decir que no tiene vereda enfrente? Que toda la política cultural se concentró del territorio que definió el centro para dentro del centro. Todo pasa adentro, ¿está bien? Cuando nosotros investigamos sobre esto y fuimos a ese lugar, no sé si Fernando vos fuiste a ese lugar, uno de los problemas que tenían es que el barrio no existía. Es decir, que lo que no existía era una política para la vereda de enfrente, ¿no? Le preguntábamos, bueno, pero la gente que vive ahí, cuando se instaló todo esto, ¿qué relación tiene con esto? Por ahora ninguna. Después vamos a pensar algún tipo de relación. Continúa igual. Digamos, no hay una relación. Otro lugar extraordinario de la ciudad de Buenos Aires que les recomiendo que vayan, que es maravilloso, una vieja usina eléctrica, maravilloso lugar, les recomiendo, si no lo conocen, se llama Usina del Arte. Es estupendo, se hacen festivales de jazz, etc. Está en La Boca, en un lugar muy pobre, en un lugar bastante marginal, sin ninguna relación con La Boca. ¿Está bien? Otro plato volador, digamos así. ¿Qué es lo que nos garantizan a los usuarios de este lugar? Que si vamos en auto hay un corredor muy fácil de ingreso y egreso, eso es muy importante para la seguridad de todos los usuarios de los festivales de jazz, llegar y poder salir, y que está Gendarmería Nacional custodiando el estacionamiento. Entonces te dicen, no te hagas ningún problema, podés venir con tu auto, estacionás, te lo custodiamos, disfrutás del jazz y volvés. ¿Y La Boca, el barrio? Plato volador, digamos, ¿no? Y vuelvo a esto porque uno de los temas que Tecnópolis hizo, acá hay hay un trabajo con Villa Martelli, hay un trabajo muy interesante que está en el medio que se ve poco, y es que ese 54 hectáreas bestiales que existen de actividad ahí requieren mucha energía. Un día se dieron cuenta que no tenían forma de solucionar el problema de energía, sino hacían una unidad transformadora de energía y hicieron un acuerdo con Edenor, que es el que les proveyó eso, y son capaces de darle hoy energía a una ciudad de 500.000 habitantes. ¿Está bien? ¿Qué hicieron? Garantizaron la energía para el parque y además le dieron energía a Villa Martelli, que tenía los mismos problemas que ellos, cortes de luz, baja tensión, etc. O sea, se conectaron con la vereda de enfrente. Y la segunda conexión, y está ahí, es que en el 2013 se inundó, muy importante inundación hubo en ese lugar, se inundó todo Tecnópolis, pero se inundó todo Villa Martelli, donde está Tecnópolis. Hicieron unos canales aliviadores e hicieron una laguna, que si van ahí pueden verla, pero no para Tecnópolis. Lo hicieron con el mismo municipio para Villa Martelli. Es decir, tuvieron la idea de que ese plato volador algo tiene que ver con la vereda de enfrente, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces en nuestras políticas culturales, en nuestros desafíos de políticas culturales está pensar que aquellos emprendimientos que nosotros hacemos a veces territorialmente, no solamente hay que hacer una decodificación del territorio donde eso se instala, una puesta en valor de lo que ocurrió, allí hay una historia, sino de que además hay gente que ha estado siempre ahí, digamos, ¿no? Hay una sociedad, hay tradiciones, hay historias, hay culturas de gente que ha estado siempre ahí. Ahora sí, les paso esto. Y esa frontera es una frontera muy importante en el mundo. Es una frontera que une a dos ciudades, no las separa. Y Liliana, que es mexicana, yo le voy a contar. De este lado está Uruguay y de este lado está el Brasil. De este lado está la ciudad de Rivera. Somos 4, dijimos. ¿Cuántos eran? 4. Nacimos 4 personas de acá. Y de este lado está Santana do Livramento, que en realidad la mancha urbana de Santana do Livramento llega a 100.000 personas, creo, más o menos, digo. Y Rivera tendrá unos 50.000. O sea que no está tan mal 150.000 personas, ¿no? Una ciudad importante.
Ahora, ¿qué es lo interesante de esta frontera, a diferencia de otras fronteras? Que es una frontera de extrema porosidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se requiere para pasar para un lado a otro? Nada, o sea, no hay frontera en el sentido. En realidad las fronteras están fuera de la ciudad, ¿no? Para decirlo de otra manera, hay contrabando si uno sale de cualquiera de las dos ciudades, no dentro de las ciudades, ¿está bien? O sea, yo creo que también la cultura es capaz, o los estados-nación, o las políticas públicas, o las empresas, los proyectos culturales son capaces de construir o de construir fronteras, ¿no? Hay muchas fronteras, algunas son físicas, ¿eh? Uno muestra el muro de México y Estados Unidos, es una frontera física, pero la cultura construye muchas veces fronteras que no son físicas, son simbólicas, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Esta mañana Daniela, la directora del Solís, decía que en muchas de las encuestas de consumos culturales, la respuesta de la gente cuando uno pregunta ¿por qué no vas al Solís si lo tenés ahí? Es porque no es para mí, digamos. Bueno, eso se llama una frontera simbólica, ¿no? Ahora, ¿cuántas de esas cosas no son para mí? ¿No? Yo en Argentina siempre pongo el ejemplo, en Buenos Aires, el ejemplo del patio Bullrich, que es si alguno fue alguna vez, es un shopping. Está totalmente habilitado para que cualquiera ingrese y salga del shopping. No hay es libre, pero nadie se anima a entrar. Es más, cuando yo he entrado al patio Bullrich, miro cómo estoy vestido, porque vas a ser castigado duramente según cómo estés vestido. O sea, hay una frontera invisible. Pero la cultura muchas veces construye fronteras y otras deconstruye fronteras. Y yo creo que eso sí es un desafío para nosotros, ¿no? Cómo rompemos vallas visibles y cómo rompemos vallas invisibles, estas, las simbólicas, ¿no? Y por eso creo que las fronteras que siempre han sido y son todavía una obsesión de la modernidad, los estados-nación fueron construidos en base a la idea de frontera. Nunca en la historia de la humanidad se delimitó con tanta claridad la soberanía política de un Estado como en la modernidad, después del siglo XVII, digamos. Todavía estamos peleando por fronteras que no están del todo delimitadas. Esa obsesión también se tradujo dentro de los estados-nación, ¿no? Adentro hay fronteras. Hay muchas fronteras que son materiales, físicas, económicas, políticas, simbólicas, ¿no? Entonces yo creo que nuestra obsesión en realidad deben ser los poros de esa frontera. En realidad toda frontera vale lo que valen sus poros, porque si son muy porosas no son tan fronteras, ¿no? Y la cultura me parece que tiene un poco ese desafío, que es cómo volvemos cada vez más porosas las fronteras que necesariamente sabemos, todos sabemos, que existen, físicas, imaginarias o simbólicas, en nuestro campo. Muchas gracias.